que nosotros seremos como el pueblo de Israel en Egipto, cuando las 10 plagas llegaron. Las figuras abundan para saber que la iglesia pasará la gran tribulación. Yo envié un documento. ¿Ah? No lo pudieron leer, pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque sí quiero hacer un cierre con respecto a eso. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leerlo, lo que lo tienen ahí, lo sacan, síganme por favor la lectura, no se distraigan para sacarle buen provecho. Si usted no entiende algo, ojo a la instrucción, si usted no entiende algo, por favor, levanta la mano y específicamente lo que no entendimos, ¿ok? Para no hacer, ¿verdad?, muy largo el asunto, ¿ok? Dice, sí, señora. Ah, ese es un libro, Las últimas cosas, de George Eldon Ladd. Sí, está recopilado, sí. Ok. Ok. Lo que se hice fue una recopilación sobre haciendo la doctrina para nuestra iglesia MZ en el estado intermedio. ¿Cuál es el objetivo que yo quería o quiero? Bueno, pues que quedemos un poco claros con respecto al tema, que es muy difícil. Pero tal vez esto nos pueda dar claridad. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos? A la lectura. Bueno, dice, la Biblia dice muy poco respecto al estado intermedio y lo que dice es meramente respecto al futuro del hombre, que tiene que ver con la resurrección del cuerpo. Entonces, enfocamos este principio. La Biblia no dice tanto, dice muy poco, y lo que dice es respecto al futuro del hombre, que tiene que ver con la resurrección del cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que más dice. El Nuevo Testamento en ningún lugar nos provee una descripción antropológica o una exposición teórica del estado intermedio. Es decir, el Nuevo Testamento no habla ni dice nada tan descriptivo como el evento del estado intermedio. Sin embargo, la verdad es que hay suficiente evidencia bíblica para permitirnos sostener que al morir el hombre no es aniquilado y que el creyente no es separado de Cristo. ¿Ok? Eso está clarísimo. Ok. El hombre es una unidad. A esta altura, hay un principio doctrinal teológico aquí. A esta altura es bueno hacer una observación respecto a la terminología. Es común que los cristianos digan que el alma del hombre continúa existiendo después de su cuerpo que ha muerto. Después de que su cuerpo ha muerto. Este tipo de lenguaje es frecuentemente criticado como indicación de un tipo de pensamiento griego o platónico. ¿Es esto necesariamente cierto? Hay que admitir que ciertamente se puede hablar del alma de un modo platónico. Pero el hecho de que los griegos hayan usado el término alma de un modo no bíblico no quiere decir necesariamente que todo uso de la palabra alma como modo de indicar la existencia continua del hombre después de la muerte sea equivocado. ¿Sí? Ajá. Sí está claro eso. Es que yo hoy tuve que usar mucho el borrador el borrador en la parte de los pensamientos que uno también maneja a nivel doctrinal teológico. El Nuevo Testamento mismo a veces utiliza el vocablo griego que significa psique o psique. De este modo, estudiosos como Ardan y Gingrich sugieren que psique
en el Nuevo Testamento puede tener los siguientes significados: vida, alma como centro de la vida interna del hombre, alma como centro de la vida que trasciende la tierra, aquello que posee vida, una criatura viviente, y alma como aquello que deja el ámbito de la tierra al morir y vive en el Hades. Existe por lo menos 3 casos claros en el Nuevo Testamento que la palabra psique se usa para designar aquel aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte. La primera de estas se encuentra en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma psique no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: hay algo que en ustedes que aquellos que les matan no pueden tocar. Ese algo debe ser un aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo. 2 casos más de este uso de la palabra puede hallarse en el libro de Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. En ninguno de estos pasajes puede la palabra almas referirse a personas que todavía viven sobre la tierra. Es obvio que se está haciendo referencia a los mártires. La palabra almas es utilizada para describir aquel aspecto de estos mártires que todavía existen después que sus cuerpos fueron cruelmente muertos. Llegamos a la conclusión, por tanto, de que no es ilícito ni antibíblico usar la palabra alma para describir aquel aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte. Debe añadirse que el Nuevo Testamento a veces usa la palabra espíritu, que es neuma, para describir ese aspecto del hombre. Por ejemplo, en Lucas 23:46, en Hechos y en Hebreos. Las Escrituras claramente enseñan que el hombre es una unidad y que cuerpo y alma, en Mateo 10:28, o cuerpo y espíritu, en 1 Corintios 7 y en Santiago 2:26, deben estar juntos. Solo en este tipo de unidad psicosomática es el hombre un ente completo. Pero la muerte trae una separación temporal entre el cuerpo y el alma. Otro principio: lo provisional, temporal e incompleto. Visto que el Nuevo Testamento habla a veces de que las almas o los espíritus de los hombres todavía existen durante el tiempo entre la muerte y la resurrección, nosotros también podemos hacerlo en tanto recordemos que este estado de existencia es provisional, temporal e incompleto. Tiene estas características: provisional, temporal e incompleto. ¿Cuáles? Provisional, temporal e incompleto. Y dado que el hombre no es totalmente hombre aparte de su cuerpo, la esperanza escatológica central de las Escrituras respecto al mismo no es la mera existencia continuada del alma, como en el pensamiento griego, sino la resurrección del cuerpo. Ajá. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿Está claro para todos, hermanos? La existencia humana no termina en el momento de la muerte. Pasamos ahora a averiguar qué es lo que la Biblia enseña respecto al estado del hombre entre la muerte y la resurrección. Comenzamos examinando el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, la existencia humana no termina en el momento de la muerte. Después de la muerte, el hombre continúa existiendo en el ámbito de los muertos, comúnmente llamado Seol. Esto es muy importante. George Eldon Ladd sugiere que el Seol es el modo que tiene el Antiguo Testamento de afirmar que la muerte no pone fin a la existencia humana. En algunas traducciones de la Biblia al español, la palabra Seol ha sido traducida como tumba, infierno u hoyo. En las traducciones más modernas, sin embargo, comúnmente la palabra Seol no es traducida. Se deja Seol.
Que Seol pueda significar estado de muerte o tumba ha quedado bien establecido, pero que pueda significar infierno es dudoso. Es que alguien preguntó que Jesús bajó al infierno y aquí estaba la respuesta, pero la persona no está. Correcto. Generalmente, Seol significa reino de los muertos, concepto que debe ser comprendido figurativamente como modo de designar el estado de muerte. Seol se usa con frecuencia simplemente para indicar el acto de morir. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, Génesis 37:35. Si le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol, Génesis 42:38. Y en 1 Samuel 2:6, en realidad, el hacer descender al Seol es una expresión paralela a llevar a alguien al estado de muerte. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Las diversas imágenes que se le aplican al Seol pueden ser entendidas todas como modo de referirse al reino de la muerte. Se dice que el Seol es un lugar profundo en Job 17. Que es un lugar de tinieblas en Job 17, y que es un monstruo con un apetito insaciable en Proverbios y en Isaías y en Habacuc. Cuando pensamos en el Seol de este modo, debemos recordar que tanto los buenos como los malos descienden al Seol al morir, dado que ambos entran en el reino de los muertos. 2. Seol puede ser traducido a veces por la palabra tumba. Un caso claro de eso se encuentra en el Salmo 141:7. Esas palabras sugieren la idea de que la muerte los poseerá y nunca los soltará. Los buenos, sin embargo, serán redimidos del poder de la muerte. Pero Dios redimirá mi vida del poder, literalmente, de la mano del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento respecto al así llamado estado intermedio? Debemos comenzar afirmando que, como se dijo antes, la Biblia no habla mucho respecto a este estado y deja muchas preguntas sin contestación. Las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre este tema, sin embargo, no contradicen, sino más bien complementan y amplían la del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, como en el Antiguo, enseña que el hombre no es aniquilado al morir, sino que continúa existiendo, ya sea en el Hades o en el lugar de bienaventuranza, a veces llamado paraíso o seno de Abraham. Hades es la traducción usual en la Septuaginta, el término Seol, el significado de Hades en el Nuevo Testamento. Perdone. Sí, en el Nuevo Testamento. Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento. Ok. ¿Dónde estoy? Como hemos visto, representa el reino de la muerte o a veces la tumba. Durante el periodo intertestamentario, sin embargo, el concepto del Seol sufrió ciertos cambios. Hades es usado varias veces en el libro de Apocalipsis. Aquí también significa reino de los muertos. En 1:18, Hades es representado como una prisión con puertas. Tengo, dice Cristo, las llaves de la muerte y del Hades. En 6:8, Hades es nuevamente representado en relación estrecha con la muerte. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. En 20:13, Hades es representado como un reino que entrega a sus muertos, y el mar entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otro pasaje en el cual Hades designa el reino de los muertos es Mateo 16:18, que trae palabras de Jesús a Pedro después de que éste hiciera su gran confesión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La expresión las puertas del Hades es el equivalente griego de la frase hebrea las puertas del Seol. Estas expresiones representan el reino de los muertos como una prisión bien fortificada con fuertes portones dentro de la cual estaban confinados los muertos. En Mateo 16:18, Cristo promete que su iglesia nunca será avasallada o conquistada por la muerte, dado que él mismo, Él es el conquistador de la muerte. La muerte nunca puede destruir a la iglesia de Cristo. Aunque los miembros de la iglesia deban morir de uno en uno, la iglesia continuará existiendo por toda la eternidad.
Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, sin embargo, que la palabra Hades es usada no solo como una designación del reino de los muertos, sino como una descripción del lugar de tormento en el estado intermedio. La parábola del rico y Lázaro de Lucas, que me preguntó tampoco sobre esto, está, pero yo cumplí. No se dice que Lázaro entró al Hades cuando murió, sino que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sin embargo, se dice que el rico, después de su muerte, que es en el Hades, alzó sus ojos estando en tormento. Aquí el Hades representa el lugar del tormento y sufrimiento después de la muerte, en tanto que el seno de Abraham es un lugar de o condición de existencia feliz. Véase también verso 25. Como se indicó previamente, este cambio en el significado Hades es paralelo al cambio similar obrado en los escritos judíos de este periodo. Uno podría objetar que esta es una parábola, la del rico y Lázaro. No, que la parábola no describe las condiciones que serán prevalentes después de la resurrección. Perdón. Uno podría objetar que esta es una parábola y que uno no va a las parábolas para obtener enseñanza doctrinal directa respecto a las condiciones después de la muerte. Aunque esto es cierto, hay que reconocer que la parábola no tendría sentido si en realidad no hubiera diferencia entre la suerte de los buenos y la de los malos después de la muerte. ¿Sí me di a entender ahí en eso? Ajá. Que la parábola por sí misma no está diciendo nunca que el problema es que usted, el pobre, estaba en el seno de Abraham y que el rico, por ser rico, estaba en el Hades. Sino que sí había una diferencia, inclusive dentro de la parábola, la diferencia se hace con respecto a cuando le dice, no, tenía 5 hermanos, vaya y le dice a mis hermanos que esto es verdad. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que se estaba dando en un momento donde todavía el tiempo de resurrección no era. ¿Ok? Sí, man. Eso. Debe notarse además que la parábola no describe las condiciones que serán prevalentes después de la resurrección. En los versículos 27 y 28, el rico se refiere a sus 5 hermanos que todavía viven sobre la tierra. Esta situación sería imposible si la resurrección ya hubiese ocurrido. Véase también verso 31. Llegamos entonces a la conclusión que tanto los sufrimientos asociados con el Hades como las bendiciones asociadas con el seno de Abraham, según se las describe en esta parábola, ocurren en el estado intermedio. ¿Ok? Para resumir, ¿qué podemos aprender del estado intermedio en el uso bíblico de los conceptos del Seol y del Hades? Podemos notar los siguientes puntos. 1. Las personas no dejan de existir totalmente después de la muerte, sino que van a un reino de los muertos. ¿Usted cuando se muere, ¿para dónde va? Ok, 2. En este reino de los muertos, los malos permanecerán con la muerte como su pastor. Entonces, espérense, escojan a este pastor o a la muerte como pastor. ¿Qué? El punto 1 es, las personas no dejan de existir totalmente después de la muerte, sino que van a un reino de los muertos. En este reino de los muertos, los malos permanecerán con la muerte como su pastor. Entonces, ¿quién es el pastor de los malos? ¿Y quién es el pastor de los buenos? En el reino de los muertos, los malos permanecerán con la muerte como su pastor. Es decir, la muerte los va a pastorear por siempre. ¿Ok? Ajá. ¿Perdón? Sí, como un ser espiritual. La muerte como tal, la separación, no la vida. Ajá. El Nuevo Testamento añade el detalle que después de la muerte los malos sufrirán tormento. Después del 2. Ya antes de la resurrección del cuerpo, es Lucas, no es LE, ahí es LC. 16, 19, 31. 3. El pueblo de Dios, sin embargo, sabiendo que Cristo no fue abandonado en el reino de los muertos, tiene la firme esperanza que Él también será liberado del poder del Seol. El Nuevo Testamento nuevamente lleva esta esperanza
un paso más adelante, cuando sugiere que después de la muerte los buenos son consolados. Lucas 16:25. En cada caso notamos que el Nuevo Testamento complementa y amplía las enseñanzas del Antiguo Testamento. El estado de los malos durante el estado intermedio. Segundo de Pedro 2:9. Los que querían saber, ¿les llegó un correíto? No. Ustedes, sí, no. Es que un correo envié este documento para que lo tuvieran a mano. Pero bueno, está bien. A todos. Ok. Pero usted sí quería saber dónde estaban los malos, ¿verdad? Yo me lo averigüé, mano. ¿Sabe el Señor, vea 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor sacar a los piadosos de la prueba? A los culpables, en cambio, sabe irlos castigando, guardándolos para el día del juicio. Pedro habla respecto a los hombres injustos. A estos dice él, para el día del juicio, nos dicen que los ha sido descrito. Nos dicen que lo que ha sido descrito aquí no es el castigo final de los injustos, sino el castigo que precede al día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sí está entendible eso? Ok, Pedro lo que está diciendo es que el Señor ha guardado y ha reservado para el juicio final a aquellos malos y los tiene en ese lugar específicamente. Ajá, ajá. Ok, aquí no es el castigo final de los injustos, sino un castigo que precede al día del juicio. Es decir, el juicio final se va a dar para los buenos y para los malos. Para los buenos, para ver si usted pasó como oro, plata y piedra preciosa, o heno, hojarasca y leña. Sí, hermana, pasó. Ok, tampoco es posible sostener que el castigo del que aquí se habla es administrado solamente durante esta vida presente, dado que las palabras para el día del juicio claramente extienden el castigo hasta aquel día. Este pasaje, por lo tanto, confirma lo que hemos aprendido de la parábola del rico y Lázaro, y nos dice que los impíos reciben un castigo continuado cuya naturaleza no se describe aquí, entre su muerte y el día del juicio. Es que después del arrebatamiento, dice que vendremos, seremos arrebatados y vendremos y se descenderá, pondrá los pies sobre el monte de Sión y será el gran juicio. Es correcto, es correcto. Y se sentarán en los 12 tronos, las 12 tribus de Israel, y juzgarán a todos. Bueno, hermano, eso es lo que nosotros esperamos y siguen viniendo, uno muy malo, si siguen viniendo a la iglesia y dan, ¿verdad? Si no, no. Si no vienen a la iglesia y no dan, están tan mal. Sí, claro, todos. Hay dos juicios, el juicio final y el juicio del trono blanco. El que ha muerto en Cristo Jesús será juzgado desde el trono blanco, donde serán juzgadas las obras. ¿Qué hizo usted con su tiempo, con su plata y con todo lo que usted era? ¿Qué hizo con los dones espirituales que yo les regalé? ¿Qué hizo usted con esas formas especiales que yo le regalé, como talentos, dones, etcétera? Usted tiene que decir, yo fui a predicar, yo di de lo que usted me dio, Señor. Yo fui fiel en lo poco. Entonces Él dirá, ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo del Señor. ¿Sí? Y a los malos que están a la derecha les diré, vengan, ustedes no hicieron caso, vaya con Satanás y sus secuaces y los enviará al infierno y juntamente juntará, dice, el Hades y el infierno y los hundirá. No, el juicio del trono blanco es solo para los que están en Cristo. El juicio final es para todos.
Cuando decimos todos, es ese evento. A unos pondrá a la derecha y a otros pondrá a su izquierda. Los derechas son los benditos de su Padre, a los de la izquierda, los que no han venido los martes y no quieren ir afuera de este mundo, ni quieren celebrar el aniversario. Todo eso. Los que llegan tarde al culto, todo cuenta, ¿sí? Ok. Dice. El de las horas. Ay, no. ¿Y cuál otro? Está bueno, el juicio, y el final, ok, sí, el el final. gran juicio. Ajá. Ajá. Entonces, dice que en ese juicio unos serán juzgados Ajá. por sus obras, que es el juicio del trono blanco, Ajá. y otros serán juzgados según no fueron hallados escritos en el libro de la vida. Okay. Aquí en esto está ese, digamos, el pasaje donde dice que si son los hijos de Dios los que son por las obras. Porque es que yo le decía eso a Gabri, casualmente ese día también, yo le decía, yo lo siento medio ilógico que en ese juicio por las obras vayan los malos. ¿No? Y ya Dios sabe que esos no van, o sea, no van al cielo. O sea, es como Sí, decirle ¿no? yo al malo, bueno, ¿qué has hecho? Sí, ahí sí, yo le di pan al hambriento, pero ahí sí estás muerto, o sea, está... Por eso la escritura relata el juicio como unos que estaban a la izquierda y otros a la derecha. Pero dice, digamos, que son los hijos de Dios, ahí lo dicen, es un pasaje que está en esto. Sí. Ah, bueno, ahora lo busco. Ahora No lo he busqué. leído. Ajá. Los galardones y las coronas. No viene el texto específicamente, pero sí habla de eso, de los buenos y de los malos. Ok, sí. Dice, ahora pasamos a preguntar, ¿qué enseña el Nuevo Testamento respecto a la condición de los creyentes muertos? O, para usar la expresión bíblica, los muertos en Cristo. Entre la muerte y la resurrección. Pasajes importantes que presentan para nuestra consideración aquí. Las palabras de Jesús al malhechor arrepentido, para entender su intención, debemos considerar la oración del malhechor tanto como la promesa de Jesús. Y dijo el malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es Lucas. Anteriormente, este malhechor había regañado a su compañero en maldad y había expresado penitencia por sus errores. Ahora se vuelve a Jesús en fe y anticipación. Por haber sido presumiblemente criado en la fe judía, el malhechor creía en un Mesías que vendría algún día. Este era un cristiano ladrón. ¿Sí? No sé cuántos van a ver ahí ese día, así. Ese se arrepintió. Tal vez al fin del mundo para establecer un reino glorioso, ¿verdad? El malhechor creía en un Mesías que vendría algún día, tal vez al fin del mundo para establecer un reino glorioso. Convencido ahora que Jesús era el Mesías, se volvió a este y le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor no esperaba ser recordado hasta algún momento en su futuro muy distante, pero la respuesta de Jesús le prometió más de lo que él había pedido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es usada solamente aquí y en otros dos pasajes del Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. En el pasaje de 2 Corintios, Pablo nos dice que fue llevado al paraíso en una visión. La expresión paraíso es paralela al tercer cielo del versículo 2. Aquí, por lo tanto, paraíso significa el cielo, el reino de los muertos bienaventurados y la morada especial de Dios. En Apocalipsis 2:7 leemos respecto al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí también paraíso se refiere al cielo, aunque más al estado final que al estado intermedio. ¿Ok? Llegamos entonces a la conclusión que Jesús prometió al malhechor arrepentido que estaría con Cristo en las bienaventuranzas celestiales ese mismo día. Esta promesa, huelga decir, no excluía que Jesús recordara al malhechor en el momento de su segunda venida. Todo esto por cuanto la resurrección tiene que ser completa. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Que es no es solo una parte que dijimos y que es muy importante y que la titulamos como la existencia humana, no,
lo provisional, lo temporal y lo incompleto. A la muerte todavía no estamos completos, estamos incompletos aún. Cuando la promesa al paraíso del malhechor está incompleto, porque todavía no ha resucitado, ¿verdad? En cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, vamos a ver por dónde voy. Ya va a terminar. Ok. Sí, estas palabras de Jesús nos dan un vistazo breve pero memorable del estado del pueblo de Dios después de la muerte. Ciertamente, el sueño del alma queda aquí excluido. ¿Por qué? ¿Cuál será el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? Otro pasaje significativo respecto al estado intermedio aparece en Filipenses 1, 21, 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el versículo 20, Pablo habla expresado su confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya fuese a través de la vida o la muerte. En el versículo 21, él hace la osada afirmación de que para él vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué llama Pablo aquí la muerte ganancia? Uno podría decir que él está pensando solamente en el día de la resurrección, sin decir nada respecto al estado intermedio. Sin embargo, el versículo 23 echa más luz sobre el asunto. Allí dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en el momento de partir o morir, en ese mismo momento él estará con Cristo. Pablo nos dice aquí exactamente cómo estará él, no nos dice cómo estará él con Cristo. Si estuviese refiriéndose solamente a la resurrección del último día, él podría haberlo dejado en claro. Véase su alusión nada ambigua a la resurrección del cuerpo de 3:20-21. Aquí, sin embargo, él simplemente está pensando en el momento de su muerte. En el momento en que muera, dice Pablo, estaré con Cristo. Esta condición, añade, será muchísimo mejor que la presente, rechazando claramente el pensamiento que después de la muerte él entrará en un estado de sueño del alma o de la inexistencia. ¿Por qué? ¿Cómo podría un sueño, el sueño del alma o la inexistencia ser muchísimo mejor que el estado presente en el cual él tiene una comunión consistente, aunque sea imperfecto con Cristo? La Biblia no tiene una doctrina independiente del estado intermedio. Su enseñanza respecto a este estado nunca debe ser separada de su enseñanza respecto a la resurrección del cuerpo. Si queremos hablar del estado intermedio, necesitamos entender que el principio es resurrección del cuerpo y renovación de la tierra. Por lo tanto, como indica Beckford, el creyente debe tener no una doble expectativa respecto al futuro, sino una expectativa única. Nosotros aspiramos a una existencia eterna y gloriosa con Cristo después de la muerte, una existencia que culminará en la resurrección. Por lo tanto, el estado intermedio y la resurrección deben ser considerados como dos aspectos de una expectación unitaria. Al mismo tiempo, la enseñanza bíblica respecto al estado intermedio es de gran significado. Los creyentes que han muerto son los muertos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16. Ya sea que vivan o mueran, son del Señor. Romanos 14:8. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa podrá separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:38-39. Esa enseñanza debe traernos gran consuelo. Según las imágenes dadas en 2 Corintios 5:6-8, nuestra vida presente es en realidad un estar ausente del Señor, un tipo de peregrinación. La muerte para el cristiano es, sin embargo, un regreso al hogar. Es el fin de la peregrinación, es el regreso de su verdadero. Ahí quedó, ¿verdad? De su verdadero estado. Es decir, vamos a regresar, ese es el tema, vamos a regresar al estado en donde seremos como Adán en el Edén. Exactamente, ese es. Ok, hermanos, yo me comprometí a escarbar y a buscar. Ustedes tienen más espacio para leer eso, léanlo. La idea era que ustedes los hubieran leído, pero yo sé que hubo problemas ahí. Algunos les llegó un poco después y no se logró. Pero bueno, ahí está, hermano. La posición es muy clara y doctrinalmente nosotros tenemos que entender entonces que cuando usted se muere,
va los muertos en Cristo. Usted, cuando se muera, usted va para donde está Cristo. Y si usted está con malo, usted va a ir al lugar de separación, un lugar para esperar el juicio. Sí, sí, bajó al Hades. Y cuando se dice bajó a la predicación de los que fueron desobedientes, es el testimonio que tuvo que darse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de que Él había resucitado entre los muertos. Eso era. Pero no era como un tema más o menos de una plaza pública llamados al arrepentimiento, sino el testimonio, porque yo a los que habían muerto en maldad lo hicieron, ¿verdad? Ya habían muerto en maldad. Es en el siglo VI donde nace el tema del purgatorio y nace sobre un concepto un poco ahí también platónico con respecto a esa parte del alma, de las almas que se iban a ir y vivían en el limbo, ¿verdad? Pero realmente no hay materia o no hay evidencia bíblica para que eso fuera. El siglo VI fue revestido de eso mucho porque era parte de todo un proceso, ¿verdad? Y después la Iglesia Católica lo aceptó, lo adoptó y lo tuvo como un asunto ahí en el cual de ahora ellos siguen negociando. No, porque otra vez Jesús está hablando de la parábola, ¿verdad? Es una parábola que está en Mateo. Pero no, realmente en el siglo VI, cuando ellos asumen el asunto del limbo o del purgatorio, lo hacen sobre esa medida en la que ellos decían, bueno, el pecado no era un pecado de muerte, un pecado venial, sino que era un pecado que podía ser corregido. Y la forma de corregir ese pecado, aunque ya se había muerto, era haciendo misas y pagando algún tributo. Si ellos creen en eso, y así fue como lo fundamentaron, ¿verdad? Porque ustedes saben que ellos sí separan un pecado. No sé si vieron la noticia ahora ya las que abortaron y están arrepentidas. Vamos a ver cómo les va con el tema, pero ellos sí tienen pecados que son... Sí. Ok, bueno, yo creo que ahora sí podemos llegar a Mateo 24, ¿a qué dicha? Acostado. Ok, Mateo, Mateo formula las dos preguntas en tres. Vamos a ir a Mateo 24. En el verso 3, cuando está hablando, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué es lo que Mateo hace? Perdonen, porque necesito coger esto. Ok, Mateo formula las dos preguntas en tres. ¿Cuándo, qué y del fin? ¿Verdad? Cuando Mateo está formulando esto y entonces se hace un análisis profundo de estas tres preguntas que Mateo junta, porque le está diciendo Mateo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas tres preguntas no podían ser contestadas, porque estos son y eran tres eventos totalmente diferentes, ¿verdad? Ese cuándo, la señal y el tiempo, ¿verdad? Jesús, inclusive, un análisis profundo nos dice que Jesús no contestó ninguna pregunta, no ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Esto es lo que a nosotros tiene que empezar a quedarnos muy claro cuando hoy oímos, ¿verdad? Que ahorita en septiembre, ya ves primero, quedan un poquito de días, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que se están dejando decir, ¿verdad? Para mí usando un poco o mucho de una escatología muy especulativa, ¿verdad? Que más o menos para el 20 no sé qué de septiembre va a pasar tal cosa y que ahora viene la otra luna roja y que sinceramente el que alguien quiera acomodar los eventos naturales a lo que dice la Biblia es sumamente antojadizo, porque aquí Mateo no logra poner las señales, ni el tiempo, ni
ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora, ¿verdad? No, lo que realmente va a acontecer, ¿verdad? Y lo que sí dice es que dice, ¿qué dice? Ahí está, creo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Será como un relámpago, dice. Vean 24:27. Eso sí lo dice. En 24:27. Vamos ahí, 24:27. Él dice, ¿cómo va a ser mi venida? Como un relámpago, ¿verdad? Como el relámpago, dice, así se destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Quién podrá definir esa señal? Esa es una señal del cielo. Ahora, ¿qué otra señal? La gran señal de 24:30. ¿Qué dice 24:30, hermanos? Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso sí es una gran señal. Pero esa señal, cuando venga, ya vino. Ya no hay tiempo, hermanos. Grandes señales del cielo y el gran engaño de 24:24. ¿Sí, hermana? ¿No? Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Este es el evento de las grandes señales y los grandes milagros de los falsos cristos, ¿verdad? De los falsos mesías y los falsos profetas, se dan a la venida de Cristo. Y eso va a ser, si estamos ahora confundidos, hermanos, ese día va a ser peor. Porque son grandes señales para engañar a la gente. Grandes señales. ¿Cómo discernirlo? Si a veces la iglesia no discierne, hermano. ¿Cómo discernir esas grandes señales, hermanos? Cuando hoy estamos y uno ve un poco de iglesia detrás de un poco de gente, que usted dice, eso es una locura. Ustedes vieron los videos que les puse de los llamados, ¿se acuerda? Del Jesús allá en Rusia, de aquella mujer. Es decir, y cuando vengan las grandes señales, está bien. Entonces, el gran engaño va a acontecer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué dice Jesús realmente? Bueno, Jesús sí dice que hay guerras, rumores, hambres, rumores de guerra, pestes, terremotos, pero no dice que son señales. Él dice, más aún no es el fin. Dice, y habrá guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Terremotos, pero ¿qué dice? Más aún no es el fin. Es decir, no se dice que sean señales estas. Estos son eventos que se están dando y están repetidos, que se llaman principios de dolor. Y nosotros tenemos que ver a la lectura de Mateo ese tema. ¿Qué más es lo que Jesús dice? Porque nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que Jesús dice. No qué es lo que la gente dice. No, qué es lo que Jesús dice con respecto a su venida, con respecto a la segunda venida y con respecto al fin del tiempo. La pregunta que los discípulos le hicieron, Jesús sí la contesta, pero la contesta en la forma en que la estamos tal vez viendo. Que tal vez nosotros, por la misericordia y la gracia y el Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a discernir cómo es la respuesta de Jesús. Jesús dice, sí hay guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo Jesús? Claro, Jesús sí dijo que será como un relámpago, eso lo dijo. ¿Qué más dijo Jesús? Que había una gran señal, que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo en una nube, esto se acabó. Eso sí es una señal. Que la luna se ponga re grandota como una pelotota y alumbre el callejón, no es una señal. Ahí me salió en verso, ¿ah? Ok. ¿Qué otras señales? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús lo que sí dice es que se rehúsa a dar señales a sus adversarios. Jesús, y la Biblia siempre dice, yo no les voy a dar. Dice, yo no dejaré que el profeta no sepa lo que yo quiero hacer. Pero a los enemigos, Él nunca les ha dado detalle. A los adversarios, ¿recuerdan cuando le están preguntando
¿Quiénes se acercaron a preguntarle? ¿Verdad? Los fariseos le dijeron, danos una señal de cuándo, de verdad, si usted es Dios y cuándo la cosa va a pasar. Y le dijo, no, yo no les voy a dar señal, señal no les será dada, sino la señal del otro. Ahora, el tema también es, ¿dónde está la iglesia en Mateo 24? ¿Dónde creen ustedes que aparece la iglesia en Mateo 24? Hermanos, yo dije, Señor, yo no puedo convencerlos a estos hermanos, pero si vamos a hacer una lectura, y vamos a tener que hacerla para encontrarnos, porque realmente la iglesia aparece en Mateo 24. ¿Está la iglesia en Mateo 24? ¿Dónde está? ¿Cuál es el momento de la iglesia ante esto? Entonces veámoslo. ¿Listos a Mateo 24? ¿Tienen Biblia? Bueno, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuántos son estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el siglo. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. ¿Está la iglesia ahí o no? Sí, ¿verdad? Se supone que ahí está la iglesia. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Está la iglesia ahí o no? Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Está ahí la iglesia o no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Estará la iglesia ahí o no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está la iglesia ahí? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Estará la iglesia ahí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Está la iglesia ahí o no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda al tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que críen en esos días. Orad pues en vuestra huida, no sea de invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Está ahí la iglesia o no? ¿Sí o no? A ver, hermanos, díganme algo. ¿Sí está ahí? Ok, entonces dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. ¿Está la iglesia o no? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí al Cristo, mirad allí, esto no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Está ahí la iglesia o no? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿está todavía la iglesia ahí o no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus... Ve dónde está la iglesia otra vez. Ahí está otra vez la iglesia. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿vieron dónde recogieron a la iglesia? ¿Hasta dónde se recoge la iglesia? Ok, entonces... Cuando nosotros vemos los eventos que están hacia atrás,
ahí está la iglesia. La gran tribulación, tribulación como no ha pasado en estos días, el amor de muchos enfriando, otros perseguidos, principio de dolores. Es decir, uno mira la iglesia hasta que aparece el verso 31. Porque si él dice que hasta el verso 31 va a enviar a los ángeles a recoger a los escogidos, ¿verdad? Es porque él viene por su iglesia. Sí, Ani, muchas iglesias. Lo que menos usted oye es de Cristo. Usted oye de finanzas, usted oye de prosperidad, usted oye de la resolución de sus conflictos emocionales, sentimentales. Usted oye de psicología cristiana. Usted oye de poco de cosas menos de Cristo y crucificado, y menos de la cruz, y menos del plan eterno del Padre, y menos de pagar el precio, y menos de tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Lo que la gente hace, y por eso es que, no sé si ustedes han escuchado cómo la Iglesia Católica hoy tiene una gran apertura y está recogiendo un montón de gente que salió decepcionada y defraudada de la Iglesia Católica, ¿verdad? De la Iglesia Evangélica, porque no se les cumplió lo que realmente les habían prometido, prosperidad, o les prometieron, no sé, muchos aspectos. Entonces, necesitamos, esas son las grandes formas que hoy se están también ya dando, ¿verdad? No hay que esperar mucho. Sí, sí. No, las grandes señales serán grandes señales y milagros, prodigiosos, sanidades, estadios llenos. Pero ¿dónde está el punto? Sí, sí, gracias a Dios porque, ¿verdad? Y son posiciones doctrinales teológicas. Sin embargo, el verso 13 de Mateo 24 sí habla del pueblo de Israel específicamente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es Israel, bajo el testimonio. Vea que en ese verso 13, la iglesia todavía está ahí. ¿No? Exactamente, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. A través de ver ellos el sufrimiento y a través de ver el testimonio de muchos, ellos van a perseverar. Los que perseveran hasta el fin están ahí, serán salvos. Ahora, nosotros tenemos que entender también y hacer la lectura de que en el momento en que Jesús vino, la pared intermedia se quitó. No hay hombre ni mujer, ni griego ni judío, sino que Cristo es uno en todos. Entonces, ¿quién es el Israel de Dios? Pablo dice, aquellos que son circuncidados en el corazón y han creído. Ese es el Israel de Dios. Jesús viene solo por una iglesia, no viene por dos. Sin embargo, otra vez, en las posiciones uno se puede encontrar con esto. Lo que pasa es que cuando uno lee Mateo 13, Mateo 24, Marcos capítulo 13, uno ve 1 Tesalonicenses, uno empieza a ver un montón de textos en donde definitivamente en la enseñanza uno logra entender que nosotros seremos como el pueblo de Israel en Egipto, cuando las 10 plagas llegaron. Las figuras abundan para saber que la iglesia pasará la gran tribulación. Desde la perspectiva de Dios, dice la Escritura, el pueblo de Israel en las 10 plagas estuvo en medio, ¿verdad?, de las plagas, pero fue guardado de las plagas. ¿Se acuerdan que las 10 plagas vinieron? Cuando pasó el ángel de la muerte, los dinteles estaban en sangre y la muerte no tuvo lugar ahí. Otra vez, ¿dónde fue librado aquellos hombres piadosos del foso de los leones? ¿Fueron librados fuera de los fosos de los leones o en los fosos de los leones? Ok, en el horno que ardía 3 veces más, ¿dónde fueron salvos los amigos de Daniel? ¿Fueron salvos fuera del horno o en el horno? La Biblia siempre ha hablado con respecto a esto. ¿Dónde Jesús nos libró a nosotros? No nos libró fuera, nos libró adentro, en el pecado. ¿Dónde es que Jesús experimenta su gran dolor y su rompimiento y estando ahí? Jesús, por todo lo que pasó, por todo lo que vivió, y dice la Escritura que aún Jesús, ¿verdad?, siendo el Hijo,
¿verdad? No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se negó, tomó su forma de siervo y fue muerto en muerte de cruz. Si dice Jesús, entonces vea lo que Jesús dice: si esto es lo que hacen conmigo, que soy la rama verde, ¿qué no harán con la rama seca? Es decir, hermanos, la teología del sufrimiento está implícita en medio del texto sagrado. Lo que nosotros tenemos que entender es de quién somos y dónde estamos y quiénes somos. Porque si yo soy de Cristo y yo muero, voy a la presencia de Cristo. Si en medio de toda tribulación, angustia, desnudez y de toda situación y adversidad viene, Él está y ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me ha prometido a mí que Él me guardará en lo recóndito de su mano. Dice que Él, dice, no duerme ni reposa el que guarda a Israel. Ahora, otra vez, yo entiendo que para Israel están las promesas y entiendo también que Israel es su pueblo, hermano, y que nosotros somos una rama injertada y que a través de esto también, y que hay ciertos aspectos en el juicio final y en las partes finales en donde Israel será importante poder notar qué está pasando en medio de este espacio. Pero es su pueblo, Israel, ¿verdad? También. Y nosotros fuimos acercados a Él y de los dos hizo uno. Sin embargo, es muy importante entenderlo de esa manera. Yo siempre digo, y tal vez dice mal de muchos, consuelo de tontos, yo prefiero pensar que pasaré la gran tribulación y si no pasa, qué dicha. La torta es si yo llego y digo, no vaya a pasar y pasa. Yo creo que ahí es donde muchos van a ser engañados, hermanos.